Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, esta acusación de los fariseos, que no iba dirigida a Jesús, sino a sus apóstoles, a los que acusan de ser comedores y bebedores. Jesús en otra ocasión dirá que también la acusación iba dirigida contra él. No hacían ayunos, seguro que hacían aquellos que era preceptivo en la religión judía, que eran muchos, no más de los obligados. Eso significa que en el cristianismo no debemos hacer ayunos o abstinencias o penitencias o mortificaciones o sacrificios de algún tipo. Lo dice el Señor. Estaba en ese momento el novio con ellos y dice: cuando ya el novio no esté, entonces sí será la hora de hacer ayunos. Con nosotros el novio, es decir, Jesucristo, está siempre, pero no de aquella manera. Está siempre, presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no de aquella manera. Es decir, también para nosotros tiene un valor, una utilidad enorme, y es una forma de agradar a Dios, hacer algo que mortifica nuestro cuerpo. Y es de una utilidad enorme porque nos ayuda a tener el control de nuestro cuerpo, a no dejarnos llevar por los instintos. Los instintos, el de reproducción, el de supervivencia. Los instintos han sido puestos por Dios en nosotros cuando nos ha creado. No es algo malo el instinto de reproducción, por eso no es malo el matrimonio. No es algo malo el instinto de supervivencia. Sin embargo, el instinto es como un caballo. Si no lo tienes controlado, si está descontrolado, en la carrera el caballo se desboca, termina por derribar al jinete y hacerse seguramente daño a sí mismo. Tú puedes tener un extraordinario automóvil con una potencia magnífica, pero si no lo controlas, si no sabes conducir, si no sabes cómo tomar las curvas, si no sabes que no se debe adelantar, por ejemplo, en una rasante donde no hay visibilidad, esa potencia se vuelve contra ti porque no la controlas y te destruye con un accidente. Por eso, la penitencia, el ayuno, la mortificación son recomendables y siempre la Iglesia y desde luego muchísimos santos, pienso en San Francisco sobre todo, las han llevado a la práctica. ¿Con qué condición? Primera condición. Eso no es un fin, eso es un medio. Y es un medio no porque a Dios le agrade que tú sufras, sino porque es un medio para controlarte a ti mismo. Ese es el objetivo. Segunda condición, que no te creas mejor
que el otro. Porque te podría pasar lo de la parábola del publicano y el fariseo que entraron al templo a rezar. No te creas nunca mejor que otro, porque tú vas a misa, porque tú cumples los mandamientos, porque tú haces penitencia. Deja a Dios que haga de Dios. No juzgues a la persona. No juzgues y no serás juzgado. Lo que tú haces está mejor. ¿Eso significa que eres mejor? Lo que hace el otro está peor, está mal. ¿Eso significa que es malo? Podemos juzgar los actos, no podemos juzgar a las personas. Eso le corresponde exclusivamente a Dios. Deja a Dios que haga de Dios y pídele al Señor perdón por tus propios pecados, que a lo mejor no son tantos como los del otro, pero que también los tienes. Segundo mensaje del Evangelio de hoy, la parábola del vino nuevo en los odres nuevos. Estaba refiriéndose el Señor en aquel contexto que le habían preguntado de las mortificaciones y los ayunos, estaba refiriéndose al judaísmo. El judaísmo es una religión revelada. Es con el cristianismo las únicas religiones reveladas, las únicas. Las otras no son religiones reveladas. Las otras tienen semina verbi, dice San Pablo, semillas del verbo, claro, porque el hombre con su inteligencia, creada por Dios, con su intuición, puesta por Dios en la naturaleza humana, ha intuido algunas cosas, por ejemplo, la vida eterna. Lo ha intuido porque en él estaba esa capacidad de intuir y de pensar. Pero eso no significa que haya habido una revelación. Una revelación es algo que viene de fuera, no es algo que nace de dentro. Lo que nace de dentro es fruto del hombre, aunque haya sido puesto allí en la creación por Dios. Lo que viene de fuera es una obra explícita de Dios. Lo que pasa es que el judaísmo era el odre viejo. El odre viejo significa que no estaba terminada la revelación. Se empezó con Abraham. Están los maravillosos profetas, el resto de los libros, incluso aquellos más difíciles de entender, o el Coelet, bueno, pero hasta ahí llegó. Nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viene a completar la revelación y a cerrar la revelación. Completa, y porque completa, cierra. Y la Iglesia enseña que la revelación termina con la muerte del último de los apóstoles, porque ellos escucharon a Jesús, lo escucharon. Ellos lo transmitieron obedeciendo su palabra. Id y predicad. ¿Eso qué significa? Pues que el vino nuevo tiene que ser vertido en odres nuevos, es decir, que tú, cristiano y no judío, tienes que honrar a Dios y amar a Dios de una forma nueva, no de una forma contraria, no necesariamente, sino de una forma nueva. ¿En qué insistía el Antiguo Testamento? En el temor de Dios. ¿En qué insiste el vino nuevo, el Nuevo Testamento? En el amor a Dios. Pero un amor que no desprecia, que no elimina el temor. Yo tengo que tener respeto a Dios, respeto. Yo tengo que ser consciente de quién es Dios, de su poder, de que es el juez, de que es misericordioso sin dejar de ser juez. Y Jesucristo viene y me enseña que este Dios revelado, todopoderoso, único Dios, y no varios dioses, único, todopoderoso, Señor, juez,
y misericordioso, este Dios es nuestro Padre. Y este Dios es no solo uno, sino trino, es decir, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Si ante Dios yo tengo la misma actitud que un judío, soy judío. Podríamos decir, usando aquel ejemplo que puso el Papa Benedicto de paganos bautizados, podríamos decir un judío bautizado, pero soy un judío, espiritualmente soy un judío. En cambio, cuando yo tengo la actitud que me ha enseñado Jesús, la del agradecimiento y la del amor, entonces soy no solamente un bautizado, sino un católico bautizado. ¿Y cómo noto la diferencia entre tener una actitud de respeto, de temor, y tener una actitud de temor y de amor? El temor te lleva a hacer el mínimo. Tienes miedo a infringir una ley y te van a castigar. Por ejemplo, a infringir una ley que te dice que tienes que pagar impuestos. Y te van a castigar si no los pagas. Tú tienes miedo y pagas los impuestos. Tienes miedo a infringir una ley que te dice que no puedes pasar de determinada velocidad cuando conduces. Entonces tú, para evitar el castigo, la multa, respetas el límite de velocidad. Es el miedo lo que te lleva a respetar la ley. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el amor? El miedo va a buscar los mínimos. No vas a decir, tengo que pagar tanto de impuestos, pero voy a pagar más impuestos. No vas a decir, tengo que llegar a esta velocidad y pudiendo, y sin ser peligroso, voy a ir a menos. En cambio, el amor te lleva a dar el máximo de ti. Esta es la diferencia. El odre viejo, marcado no exclusivamente, pero sí sobre todo por el temor, te lleva a dar los mínimos. El odre nuevo, marcado por el respeto y sobre todo por el amor, te lleva a intentar dar el máximo de ti. En el odre viejo te decían no robes. Y si quieres puedes dar limosna. Y los judíos lo hacen. En el odre nuevo te dicen no robes, pero tienes la obligación, no la opción, la obligación de dar limosna. Recordemos la parábola del buen samaritano. En el odre viejo te decían no mientas, y en el odre nuevo te dicen no mientas, pero tienes que decir la verdad. En el odre viejo te decían ojo por ojo, diente por diente. Es decir, controla tu venganza. La puedes hacer, pero controlada. En el odre nuevo te dicen, ama a tu enemigo. Haz el bien al que te ha hecho el mal. ¿Somos cristianos? ¿O somos judíos bautizados? ¿O, aún mucho peor, paganos bautizados? Si queremos ser cristianos, tenemos que entrar en la religión del amor, con el respeto debido a Dios, siendo conscientes de que tiene derechos sobre nosotros y tenemos obligaciones para con Él, pero yendo más allá de nuestras obligaciones. La religión del amor es la religión del agradecimiento. Si quieres ser un buen católico, entra en esta religión. Que así sea.